La decisión del presidente Rafael Correa de retirar los proyectos de ley de redistribución de la riqueza y de reformas al COTAD que planteaban, respectivamente, una modificación del impuesto a la renta sobre herencias, legados y donaciones y una regulación a la plusvalía de la tierra, no tiene precedentes desde que el mandatario asumió el poder. Este gesto ha merecido interpretaciones de todo tipo, desde aquellos que lo consideran como una muestra de apertura al diálogo, hasta quienes creen que fue una consecuencia de las movilizaciones que tuvieron su punto central en Quito. Es el tema de nuestra primera entrevista de hoy. María Alejandra Vicuña, psicóloga clínica, ex integrante de la Comisión Política de Alianza País por la provincia del Guayas, asambleísta de Alianza País por la provincia del Guayas, integrante de la Comisión de Derecho a la Salud. Asambleísta Vicuña, bienvenida a la televisión legislativa. Gracias por la invitación, un saludo a todos los televidentes. Asambleísta, a propósito de la presentación o de lo dicho por Fabricio en la presentación de esta entrevista, ¿qué lectura tener luego de que el presidente finalmente anunciara el retiro de estos proyectos de ley que habían sido utilizados, según ha dicho el propio mandatario, como uno de los justificativos para todas estas protestas y concentraciones, sobre todo convocadas por sectores de la oposición? Bueno, decir claramente y con mucha firmeza que bajo ningún punto de vista se ha claudicado en el objetivo central que persigue la ley, que es la redistribución equitativa de la riqueza, en el marco de los principios que impulsamos como proyecto político y que se sustentan y sostienen en la voluntad popular expresada en las urnas. Es decir, el proyecto político de Revolución Ciudadana se sustenta en eso, en impulsar una justicia social que está de acuerdo, que está acorde a todo Estado democrático. Con ese concepto de primero el ser humano y después el capital, o el ser humano por encima del capital. Ese concepto, bajo ningún punto de vista, ni se ha retrocedido, ni se ha dado marcha atrás, y con firmeza decimos que no hemos claudicado en aquello, pero que consideramos necesario, sin lugar a dudas, ampliar el tiempo y los espacios de diálogo, de discusión respecto a los contenidos de algunos mecanismos que hemos considerado fundamentales para lograr ese objetivo, de construir una sociedad distinta, una sociedad justa, de redistribuir la riqueza, y que estas leyes que el presidente ha retirado, que han sido presentadas, en un caso el de las herencias con carácter económico urgente, han sido utilizados ahora por una oposición que siempre ha tenido de excusa cualquier iniciativa no solo del presidente de la República, sino cualquier ley que se ha tratado aquí en la Asamblea Nacional. Recordemos qué pasó el 30S. ¿Cuál era la excusa para esa intentona golpista? La LOCEP. ¿Qué pasó con la movilización de los sectores indígenas, que fue bastante violenta también? Recordemos lo que pasó en el periodo pasado, la ley de aguas. ¿Qué pasó antes con las movilizaciones de algún sector de la universidad, del estudiantado universitario en el Ecuador? La ley de educación superior. No, es decir, siempre han existido excusas en el marco de un proceso sistemático de desestabilización. Pero ¿no será que esto ocurre, al menos el caso presente, ocurre porque recién ahora se habla de abrir el diálogo? ¿Por qué no lo hicieron antes de enviar los proyectos a la Asamblea Nacional? A ver, yo creo que el diálogo ha sido una constante, es decir, el fantasma que se ha creado de que no hay diálogo, que es un diálogo de sordos, o que la Asamblea simplemente recibe y actúa y tramita las leyes en función de lo que ya viene dispuesto, ha habido evidencias claras de que no es cierto. Hay espacios en donde el diálogo y el debate es álgido, no solo al interior del bloque de Alianza País, sino efectivamente desde el bloque de Alianza País y desde la propia institucionalidad de la Asamblea Nacional en los distintos sectores. El diálogo y la apertura democrática ha sido permanente, ha sido una constante de la nueva institucionalidad de la Asamblea Nacional que nosotros sin duda reivindicamos. Si bien eso es cierto, asambleísta, nos referimos puntualmente a estos dos proyectos de ley que tantas críticas han desencadenado en varios sectores de la sociedad. ¿Por qué no aterrizar este diálogo, este debate en las provincias, en las ciudades, previamente a que se genere todo lo que hemos visto en los últimos días? Ampliar la información, dar a conocer la información respecto del contenido y el impacto real que tendrían estos proyectos. Bueno, ese es parte del objetivo de retirar el proyecto de ley por parte del proponente, en este caso el compañero presidente, y de iniciar e impulsar un diálogo mucho más amplio, que no es que se viene a discutir ahora a propósito de las marchas. Insisto, los contenidos de la ley probablemente
fue quizás no lo más apropiado el impulsarlo como un proyecto de ley económica urgente por los plazos, por las limitaciones precisamente del tiempo para discutir y socializar, toda vez que ha habido una campaña mediática de desinformación y de tergiversación, no solo de los objetivos, sino también de los alcances que planteaban estos proyectos de ley por parte de un pequeño sector de la oposición que sin lugar a dudas se valió y trató de pescar a río revuelto de algún sector de la población que yo también reconozco seguramente tiene y tiene derecho a tener incertidumbres, digamos, inquietudes, preocupaciones respecto a los contenidos de una ley que tiene que sin dudas ser profundizada en sus contenidos. Yo siempre he dicho, en los objetivos que nos hemos planteado con estos dos proyectos de ley, estamos absolutamente de acuerdo y lo defenderemos siempre porque es parte de la posición política y ideológica que responde al proyecto político, pero los pisos, techos, mecanismos, etcétera, es decir, ya los contenidos en sí de la ley siempre han estado y estarán en el debate público, ahora, en la discusión nacional. Tanto es así que se hicieron algunas modificaciones, no solo previo a presentarlo, sino una vez presentado y hemos visto qué es lo que ocurrió, por ejemplo, con las dos tablas. Claro, se había anunciado eso por la Comisión de Régimen Económico. A ver, este tema finalmente se ha resuelto en el sentido de que los proyectos no están más en el seno de la Asamblea Nacional. Pero la discusión continúa. Exacto, a eso voy. El presidente ha anunciado la apertura de un diálogo y debate nacional. ¿Con quiénes? ¿Con quiénes el gobierno y con quiénes los legisladores de Alianza País deberían o van a dialogar en función de este anuncio del jefe de Estado? Con todos los sectores que estén dispuestos a partir de un debate serio, de un debate responsable, no de mentiras y de defensa irrestricta de pequeños intereses particulares que económicamente son gigantescos, sino en función del interés nacional. Es decir, no podemos iniciar un diálogo con una consigna de fuera correa afuera. Con esos sectores, ¿cómo dialogar si sabemos que los reales objetivos o las pretensiones de ese sector no es el diálogo, no es el mejorar ni el nutrir un proyecto de ley, sino es la desestabilización, sino es la conspiración, es el boicot a un proyecto político de cambios que ha cometido errores, por supuesto, pues, si se ha hecho tanto en 8 años. Eso es lo de fondo, de ahí la apertura democrática con todos los sectores, con una ciudadanía movilizada en permanente actividad que permita conocer los contenidos, pero también ayudar a difundirlos. Una militancia comprometida con la defensa del proyecto político, pero también con la socialización, desde las bases de nuestra organización, pero también en la sociedad en su conjunto, con las cámaras, con los empresarios, con todos. Por supuesto que siempre ha habido la apertura al diálogo, pero lo que no podemos dejar de denunciarle a la ciudadanía son las pretensiones de algunos sectores en donde claramente se evidenció cuáles eran las motivaciones para salir, no solo en los carros de lujo, en las cacerolas recién compradas en su casa, ¿sí?, sino efectivamente a defender esos intereses de cara a un proceso electoral en el 2017. No nos dejemos confundir, pero la idea siempre ha estado, y no de ahora, sino desde hace mucho tiempo, en desestabilizar. Hay un proceso sistemático que tiene una receta que no solo se ha escrito en el Ecuador, sino que tiene repercusiones internacionales, apoyo y hasta financiamiento del exterior. Eso es importante que la ciudadanía tenga claro. Y a partir de esa claridad y de la firmeza en nuestra posición en cuanto a la defensa de los conceptos que estamos planteando a través de estos mecanismos, la apertura para el debate y el diálogo que sin duda es necesario, que se ha venido dando en la Asamblea Nacional. Ahora bien, asambleísta, según los argumentos de la oposición, el malestar ocasionado derivaba en este proyecto de ley, el que se relaciona con las herencias, el de la regulación de la plusvalía, pero también hay otras iniciativas que han sido cuestionadas en los últimos meses, lo hemos visto tras sus debates aquí en la Asamblea Nacional. Por ejemplo, desde el sector de los trabajadores que son contrarios al régimen, ellos han dicho, bueno, así como se dio marcha atrás con estos dos proyectos de ley, ahora queremos que el presidente, por ejemplo, dé marcha atrás con la reciente ley aprobada de justicia laboral. A eso me refiero, que hay sectores de la oposición que siempre utilizarán como excusa cualquier decisión que se tome en el Ejecutivo o cualquier ley que se trate en el Parlamento ecuatoriano. Cuando vemos que no es que se ha quitado el 40% del IVA, es que es el cuco que trataron de generar los sectores de la oposición, sino que por el contrario se ha garantizado que desde el presupuesto general del Estado se provea de los recursos suficientes cuando el IES necesite y la cantidad que necesite. En ese tema no hay marcha atrás. En ese tema no hay marcha atrás, porque no solo es esos temas, pues, sino que se está reconociendo el trabajo no remunerado en el Ecuador en función de
ir hacia ese objetivo que nos plantea la Constitución de la seguridad social universal. Esos son los temas que no los evidencian, pues, que no se dice qué es lo que se ha logrado con una ley tan importante como la que aprobamos hace poco tiempo de la justicia laboral, sino solo se centran en aquello que puede generar confusión, de que a partir de la tergiversación de algunos sectores se genera zozobra e inquietud en algún sector de la población que sin dudas tiene el legítimo derecho a preocuparse a partir de una información tergiversada que, digamos, que se genera desde estos sectores. Por eso la obligación de la Asamblea Nacional, del Parlamento ecuatoriano, de generar un diálogo absolutamente franco, abierto, objetivo, pero sobre todo responsable con la ciudadanía. En ese compromiso hemos estado y estaremos siempre. Asambleísta, gracias por el tiempo. Muy gracias gentil. a usted. Gracias. María Alejandra Vicuña, asambleísta de Alianza País, y su visión respecto de este anuncio de la apertura de un diálogo y debate nacional respecto a estos dos proyectos de ley que fueron retirados la víspera por el presidente Rafael Correa.